Buenas noches, bienvenidos una noche más a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy es viernes 10 de mayo y son aproximadamente las 10:30 de la noche, hora peninsular española. Vamos a hablar de fronteros, fronteros en América. Ustedes se preguntarán qué significa, qué queremos decir con este término. Pues nos lo va a explicar el teniente general César Muro Benayas, que ha escrito un libro titulado precisamente Fronteros en América, la caballería española entre apaches y comanches. Y para leer el currículum e introducir a nuestro ponente, a César Muro, pues vamos a dar paso a un compañero, a un socio también de Madrid, Alberto Ruiz de Oña, que nos va a presentar al ponente de esta noche. Alberto, cuando quieras. Bueno, César Benayas, que quiero que todos sepan que es teniente general del Ejército de Tierra, en situación de retirado, y procede de Talavera de la Reina, donde nació en el año 52, y es militar desde el año 1970. Ha tenido los destinos más prestigiosos que se pueden conseguir en el Ejército de Tierra, ya que, por ejemplo, desde teniente a teniente coronel estuvo destinado en las puertas paracaidistas del Ejército de Tierra. Como coronel tuvo el destino de más prestigio que puede existir en el ejército, como es el jefe de la Guardia Real. En cuanto ascendió a general de brigada, fue director de la Academia de Infantería en Toledo, en donde se forman todos los oficiales y suboficiales y tropas del Ejército de Tierra. Y ya como general de división se fue como comandante general de Melilla, y de teniente general estuvo como jefe del mando de Canarias y posteriormente fue el jefe de la unidad militar de emergencias. Luego ya en la reserva fue vocal de la Real Militar y Orden de San Fernando y San Hermenegildo. Ha estado en el extranjero varias veces. Por ejemplo, él estuvo en el Kurdistán iraquí y luego estuvo 2 veces en Bosnia-Herzegovina. Condecoraciones tiene muchísimas, pero quizá el premio más importante, aparte de las cruces que pueden ser, es el premio Gran Capitán. El premio Gran Capitán es el máximo galardón que tiene la infantería española. Pero también, aparte de su vida militar, tiene una vida cultural muy prolífica. Él ha creado 3 cátedras en diferentes universidades donde ha estado. Como por ejemplo, en Toledo creó la cátedra Garcilaso de la Vega, en Melilla creó una cátedra que se llama General Marina, y en Madrid ha creado otra cátedra que se llama Comandante Sánchez Gey. Es creador y presidente de la Asociación de Amigos del Camino Español. Ahora es el promotor del monumento a los tercios que se va a crear, se va a poner en Madrid dentro de poco tiempo. Luego está su labor literaria, que el libro que va a presentar hoy es el 4.º libro, pero los 3 anteriores, que era una trilogía, eran 3 libros dedicados a la infantería española. Y luego es un honor el haber podido presentarle y espero que disfruten de esta charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos como todo libro con la portada, ¿no? Empieza una trilogía que son los fronteros. El frontero era el soldado que daba frente al enemigo, es decir, los que están delante. Y eso evidentemente crea carácter. La tierra donde se mueven los fronteros, por analogía, se llamó frontera, pero el origen es el frontero, palabra que se ha perdido. Y la frontera, donde se mueven los fronteros, eran una superficie de 40 o 50 kilómetros, esa tierra de nadie que había en los conflictos donde se movían los soldados y sus enemigos, ¿no? Entonces, Fronteros en América hace referencia precisamente a el tema la caballería española, en esa singularidad que es el conflicto que tuvimos con los apaches y comanches, muy poco conocido. Esta portada me la ha hecho, es una pintura que ha hecho un amigo mío, que es Pablo Moreno, un acuarelista bastante bueno. Se llama El encuentro de Anza y Cueracapa. Cueracapa era un jefe comanche y Anza era el jefe militar. Y como ven, lo que son los indios clásicos, pues tienen su silueta característica, mientras que el americano, entre comillas, el soldado de caballería, pues es un poco peculiar, porque lleva lanza, lleva un sombrero que no es el del 7º de caballería, sino parece más uno cordobés, lleva algo en el pecho, que es la cuera, que luego hablaremos de ella, y es un soldado diferente, es un dragón,
El dragón era un soldado que combatía a caballo y a pie. Bien, pues con estos referentes vamos a empezar a meternos en la novela. La novela, que la acabé en otoño del 2020, el primer borrador hace un año y pico ya, la dediqué precisamente a las víctimas del COVID, sobre todo a estas familias que no pudieron coger la mano o cerrar los ojos a sus familiares muertos, ¿no? Era el momento de la segunda oleada famosa. Y también, cómo no, a dos personajes de esta novela, dos grandes personajes de nuestra historia. Uno es San Fray Junípero Serra y el otro es Juan Bautista de Ande. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, porque en aquellas fechas, seguro que os acordáis, aquellas estatuas derribadas por esos revisionistas absurdos que han hecho del presentismo su religión, en una muestra de cerrazón absoluta. Entonces, obviamente, en ese ambiente de COVID y ver cómo esos revisionistas absurdos derribaban los monumentos de dos grandes personajes de la historia española y de la historia de los Estados Unidos de América y de los Estados Unidos de México, realmente me impresionó. Y bueno, la novela empezó a fraguarse en 2018 cuando un general conocido me habló de que había hecho una tesis doctoral sobre los apaches y los comanches y la caballería española. Yo había ido a hablar de los dragones de Cuera, como todos nosotros, pero de eso así de hacer una tesis doctoral que le habían dado cum laude de apaches y comanches me llamó la atención. Bueno, la compré, me la leí y aquello me gustó y vi que había materia y mucho donde investigar y mucho donde tirar. Y efectivamente aquello me lanzó a aquello. ¿Por qué? Bueno, pues sinceramente soy de una generación que, como muchos de ustedes, hemos estado jugando a indios y americanos, a soldados y indios, pues toda nuestra infancia. Y yo tengo fotos, que ahí tengo una todavía, con 6 o 7 años, el típico revólver de pistones disparando, y me gustaba ir de azul, soldado, disparando a los indios que eran mis primos, etcétera, ¿no? Eso, bueno, pues ese recuerdo de la infancia siempre nos llama la atención en lo que es el western famoso de Hollywood y que evidentemente, desgraciadamente, se han hecho miles de películas de ellas y de esta gesta española, nada. Y si hablamos de gestas, pues vamos a dar una pequeña comparación, aunque como bien sabéis las comparaciones son odiosas. Hablamos de la gesta, la conquista del oeste, que lideraron los norteamericanos, los anglosajones, y que, como todos sabemos, fue una matanza y que uno de sus grandes líderes, precisamente Abraham Lincoln, el que abolió la esclavitud, primer presidente que asesinaron, pues Abraham Lincoln presumía precisamente en aquellos tiempos de que el mejor indio era el indio muerto. Y entre su haber estaba haber reducido la población india de 3/4 partes, de 1 millón que tenían más o menos localizados, lo había dejado en 250.000 en 4 o 5 años. Y esa era una de las cosas que la administración Lincoln presumía. Y eso es la gran gesta. Entonces, obviamente, cuando comparemos y veamos esta novela 100 años antes, escrita por los españoles, en eso que desgraciadamente nos están hablando de que es, pues eso, todo lo contrario a la gran gesta, sino que fue una gran matanza y una vergüenza todo lo que fue la colonización española, pues yo solamente digo, bueno, veamos y comprobemos, ¿no? Ese gran magnicidio que nos acusan. Es un ejemplo más de la famosa leyenda negra y les invito a leer y comparar, porque de apaches y comanches ya los americanos, los norteamericanos nos han contado cómo les mataron y masacraron y cómo también sabemos actualmente por algún estudio y una publicación que está haciendo Alfonso Borrego, descendiente del indio Jerónimo, famoso indio Jerónimo, de la historia de esta tribu apache y cómo en la época que mejor vivieron fue precisamente durante la época de los españoles. Bueno, pues con esta introducción yo creo que es momento de entrar en materia. Como no he podido ir porque primero estaba la epidemia a pisar el terreno, que a mí me gusta,
y porque además me aconsejaron que no fuera porque lo que iba a buscar no estaba, no existía nada, pues me basé en la cartografía que tiene el Centro Geográfico del Ejército, a la que pueden entrar todos y está todo, la tienen digitalizada y aparte te imprimen la hoja gratis. Entonces tuve la ocasión de entrar y poder ver, esta hoja es la hoja de Alzate, que es lo que era el virreinato de Nueva España, y sobre esa también hay otros dos mapas muy importantes, uno que lo hizo un capitán que se llama Lafora y otro Urrutia. Estoy hablando de mapas de 1770 y tantos, cuando se da precisamente este conflicto con apaches y comanches. Lo curioso, como pueden apreciar, es que toda la parte de abajo, la parte sur, está totalmente rellena, pintada, escrita y hecha, mientras que la parte superior está vacía. Está absolutamente vacía, 4 cositas, etcétera, pero vacía. No está colonizado. ¿Por qué? Pues porque los españoles, como todos sabemos, en el siglo XVI y XVII es cuando hicimos las grandes exploraciones y las grandes conquistas. Cuando se hizo las exploraciones en América del Norte, que por cierto, teníamos el virreinato de Nueva España, tenía como límite el río Mississippi, todo el río Mississippi hacia el norte, todo lo que la parte oeste, incluido Alaska, era territorio español y la parte este era de anglosajones y franceses. Hicimos muchas exploraciones y fuimos conscientes del inmenso territorio para cubrir y llenar. Eso fueron las grandes exploraciones del siglo XVI y XVII. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando llega en el siglo XVIII un magnífico rey que era Carlos III, pues se plantea el tema de la colonización de una manera mucho más seria y estructurada. Volviendo al plano, solamente recordarles que de este a oeste, esa zona vacía, son cerca de 3.000 kilómetros y que en kilómetros cuadrados viene a ser 5 veces la península ibérica. Si lo pasamos a la actualidad, vienen a ser, eso lo van a identificar fácil, los estados americanos de California, Arizona, Nuevo México, Colorado y Texas. Y de México, la península de California, Sonora, Nueva Vizcaya y Coahuila. Es una franja enorme que es lo que en aquellos momentos llamaban las provincias internas, en el sentido que era lo más interior, lo más alejado y aquello que había que intentar colonizar. Y con este marco vamos a empezar a entrar ya en un marco real. Una novela histórica, me vais a permitir que haga con este símil el esquema de la presentación que os voy a hacer. Si fuese un tejido, una alfombra, tiene dos partes, la urdimbre y la trama. La urdimbre es la historia y sobre la historia, con la trama, que son los personajes, se traza la novela histórica. Evidentemente la urdimbre es sagrada, porque lo que no puede cambiar alguien que escriba novela histórica es lo que ocurrió, los hechos, la historia propiamente dicha. La trama, bueno, puedes coger personajes ficticios y reales y puedes elaborar tu historia, pero siempre tu trama basándose en los hechos históricos. Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la urdimbre. Y para hablar de la urdimbre hay que empezar hablando del gran protagonista de esta epopeya, que no fue otro que el rey Carlos el III, como le gustaba que le llamaran. Carlos el III es el tercero de 3 hermanos, precisamente, y este hombre sabéis que es el rey de la Ilustración, que potencia tener a su alrededor los mejores, gente ilustrada, gente preparada, que crea un nuevo orden político en el sentido de que tiene consejeros y ministros muy cercanos en los que delega y cada uno tiene una parcela, que es un poco ya el inicio del Estado moderno, y que él tiene un gran interés en la colonización. Colonización que no era nada más que, en sus palabras, engrosar las Españas. En aquella época había 2 territorios, la metrópoli, que era la península ibérica, y ultramar,
que era sobre todo el continente americano. Pues él lo que quería era engrosar las Españas, es decir, avanzar, y no podía hacerlo en otro sitio que en el continente americano. Quiero distinguir colonización y separarlo del colonialismo, que son palabras que se confunden. Colonización es lo que hizo este rey, lo que hicieron los españoles, como sabéis, engrosar las Españas a base de extender la cultura, nuestro idioma, nuestra lengua, etcétera. No hace falta que haga referencia a las obras que se hicieron en las ciudades de Lima, Quito, Ciudad de México o a las 35 universidades, lo sabemos de eso. Y colonialismo es lo que hicieron otras potencias, sobre todo en África y también en América, que les importaban un carajo, hablando en plata, los indígenas, y que lo único que querían eran las materias primas y hacerse con esas materias primas. Colonización española, colonialismo anglosajón, francés, ruso, etcétera, etcétera. Grandes diferencias, señores. Este es el rey también de las obras públicas, se le conoce como el mejor alcalde de Madrid, dicen, cambió Madrid, pero también en Ciudad de México hizo grandes obras, unos grandes paseos. En Lima se hizo unos grandes parques y jardines, hizo hospitales precisamente para menesterosos, para gente con poco dinero. En Ciudad de México hizo un hospital para problemas psicológicos y psiquiátricos, o sea que realmente fue un hombre muy vanguardista. Y en el tema económico administrativo, pues metió en cintura un poco la administración, que había mucho fraude, y volvió un poco al tiempo de los austrias, de los veedores, los interventores, etcétera. Bien, pues este personaje, como les dije, cuando llega a ser rey, lo primero que ve es que en ultramar es el territorio mucho mayor para extenderse. Y ahí tenemos los virreinatos que él tenía en ultramar. En América del Sur, quitando todo lo que es el dominio portugués, pues todo lo que es toda la parte occidental era lo que correspondía a lo que llamábamos el Imperio Español. Centroamérica, por supuesto, las Antillas, Filipinas, estaban incluidos ya, y el Virreinato de Nueva España, como les he dicho antes, por su gran extensión, era el que menos se había colonizado. De tal forma que si volvemos al mapa ese y nos recordamos lo que era el mapa, pues evidentemente del Virreinato de Nueva España no habíamos colonizado ni la mitad de lo que era, porque el Virreinato, como digo, llegaba hasta Alaska. Con lo cual, él, precisamente, Carlos III, priorizó dentro de este ensanchar las Españas la colonización del Virreinato de Nueva España. Si volvemos al mapa anterior, veis cómo lo cogió, se ve en el mapa, y ahora voy a superponer, voy a pasar y vamos a ver cómo se quedó el territorio cuando él murió. Tomemos referencias de lo que está ahí pintado, veamos que la península de California prácticamente, todo lo que es la California del norte de los Estados Unidos estaba vacío, y los estados del sur de los Estados Unidos también estaban vacíos. Pues bien, cuando él se va, esta es la situación de Nueva España. Como ven, la Alta California ha pegado un subidón tremendo en la colonización. Santa Fe de Nuevo México, lo que es esta Nuevo México, exactamente igual, Texas, Luisiana, Florida, etcétera. Es decir, hay un gran esfuerzo colonizador. ¿Que nos hubiera gustado que fuese mayor? Efectivamente. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, pues es el quid de la cuestión. Y es que al subir en esas provincias internas, lo que nos encontramos es masas de indios que frenan el avance hacia el norte de la colonización hispana, y no son otros que los apaches y los comanches. Los apaches es un grupo de tribus que vienen de la que llamábamos nosotros Sierras Rocosas, montañas rocosas, una zona muy difícil de vivir, y que bajan hacia el sur buscando prados y sobre todo caza. Buscaban el bisonte americano que los españoles, los hispanos, llamábamos el cibolo. De forma parecida, los comanches son expulsados del centro del continente americano buscando también la caza y las praderas del sur, y como ven chocan un poco con los apaches y se enfrentan. ¿Por qué? Pues se enfrentan porque obviamente están compitiendo por lo mismo, que es la caza del cibolo y toda la riqueza
caza que hay en esa zona y los caballos. Ese es el quid de la cuestión, que queremos avanzar y que topamos con ese tapón que impide la colonización. Y esa es la novela en sí y la historia que vamos a narrar. Eso que llamamos provincias internas, ya he hecho una referencia a su extensión. Una de las cosas que el rey marcó eran los caminos reales. Había un camino central, que todos hemos oído hablar de él porque ha habido ponencias en este foro varias veces, el camino real de tierra adentro, que es el camino desde Ciudad de México, sur-norte, que llega hasta Santa Fe, de Nuevo México, el de California, que abrió San Junípero Serra, todo lo que es desde la península de California, la Baja California, toda la Alta California, y el rey quería abrir uno de levante a poniente que no se consiguió. Anza hizo algo porque en la parte de poniente consiguió conectar Sonora con California, atravesando las Sierras Rocosas, es el famoso exploración de Anza y el camino de Anza, Trail Anza, se llama actualmente, es un sitio muy, muy frecuentado, pero la continuidad hacia Nuevo México, hacia el este, hacia Levante, no se pudo conseguir. Bien, para organizar esto, entonces, las provincias internas, al rey le presenta el secretario de Indias, que en aquella ocasión el que está en ese momento es Julián de Arriaga. Julián de Arriaga le presenta un reglamento que le manda el virrey para las provincias internas. Viene a ser una cosa muy sucinta, en el que habla de que todas las provincias internas van a estar bajo el mando de un brigadier, actualmente un general de brigada de caballería. Quiero hacer la salvedad que esta es la única guerra que la caballería española logra la victoria sin que tenga el apoyo de artilleros ni de infantes. Es una singularidad de la caballería española. Bien, pues este reglamento de las provincias internas con este brigadier respeta a las provincias con sus gobernadores y el orden administrativo, etcétera, y sobre los presidios, que eran los fuertes. La palabra presidio, como recordarán, viene de presencia, no de prisión. Los presidios, que eran nuestros fuertes, le une unas compañías volantes, compañías móviles, y unas compañías de indios, mandadas por oficiales de caballería. Curiosamente, los militares creemos que las primeras tropas indígenas que han estado en el ejército español son los regulares. Mentira, no es así. Fueron estas compañías de indios, de ópatas, que fueron muy anteriores y de los... Ahora lo diré. Bien, y de otro tipo de indios, los pimas, ópatas y pimas, que estuvieron mandados por oficiales de caballería española y nutridos por indios. Y, por supuesto, el tema de los dragones de cuera, el mítico dragón de cuera, que es el soldado que nutre los presidios y las compañías volantes. Para ello hace un régimen interno bastante riguroso para poner en orden. Bien, este es el presidio, uno de ellos, el presidio de Tubac, presidio muy famoso, que en total había 24. Los presidios se iban poniendo donde había colonos, ¿no? Según había colonos, iban soldados, hacían el típico presidio y daban seguridad a la zona. Pues bien, había 24 y en esta reorganización lo dejan en 15, con lo cual quitan 9, que es una barbaridad. Y mantienen una especie de línea de presidios de 40 leguas de presidio a presidio. Si les recuerdo que la legua es lo que anda un hombre a pie durante una hora, hablemos de 5 kilómetros de media, estamos hablando que de presidio a presidio había 200 kilómetros. Había que cubrir a caballo. Pues no sé, vamos a hablar de una distancia así que todos podamos conocer, pues puede ser de Madrid a Valladolid. Esa es la distancia que hay de un presidio a otro, ¿no? Con lo cual era un terreno inmenso. Y aunque había patrullas y esas compañías volantes, pero obviamente era difícil de cubrir ante la situación esta de estos indios apaches y comanches. Y este es el famoso dragón de cuera, nuestro mítico soldado de caballería americano, que se distingue por ese peto, por ese jersey, esa coraza que era la cuera, que estaba hecha con 7 capas de gamuza. La gamuza es una especie de cabra que tiene la piel dura, entonces cosían 7 capas y la cuera hacía el efecto de una coraza de hierro. Es decir, impedía que las flechas, lanzas, etcétera, penetraran en el pecho del dragón de cuera.
Por eso se distinguieron y eran los famosos dragones de cuera. Esto se quiere lanzar hacia adelante. Bien, recordarles, importante, eran grandes guerreros, que bueno, el reglamento sobre todo se mete en temas administrativos, de disciplina, organización, porque en eso adolecían un poco. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, es que el rey ordena que se les pague el 50% más que a cualquier soldado del reino. Es decir, ganaban el 50% más que cualquier soldado estuviese donde estuviese. Esa era la importancia que nuestro rey dio a los dragones de cuera y a su misión de avanzar en la colonización. Como referencia, ahí les pongo que un capitán ganaba 3.000 pesos al año y que un dragón de cuera ganaba 300 pesos al año. Tienen una llamada en la que les digo que la onza de plata es el peso, eran 16 euros, entonces al cambio podemos hablar de que un capitán ganaba 50.000 euros de hoy al año y un dragón 5.000 euros al año. La verdad es que no está mal, luego el capitán no lo gana, sin duda, actualmente. Los efectivos de un presidio venían a ser 45 hombres y estaban 10 años. Es importante hablar del caballo. El caballo que teníamos era el caballo mestenio. Como saben, en América no había caballos. Los primeros caballos los lleva Hernán Cortés, muy pocos caballos, y ya los indígenas se sorprenden de ese animal tan raro que traen los hispanos, ¿no? Pero posteriormente, sobre todo una expedición de Oñate, de Juan de Oñate, que precisamente conquista Nuevo México, trajo cerca de 2.000 caballos mestenios. El caballo mestenio, traducido al inglés, es el Mustang, recuerdo, Ford Mustang, es un caballo que se cría en las marismas del Guadalquivir. Es un caballo español que es el antecesor al cartujano actual, no es el cartujano. Los expertos en caballo me dicen que es un caballo que ya no existe, que se ha ido cambiando su raza, pero que era un caballo parecido a este, muy sobrio, de fuerte tronco y sobre todo no tenía una gran resistencia, pero era muy veloz. Y este caballo, el caballo mestenio, era el que obviamente montaba el dragón de cuera. La silla es la silla americana, que es como la silla española, típica andaluza, solamente que el estribo no es de hierro, es un estribo simple y abierto, como ven, y fijándonos en la silueta, pues lleva un escudo, una adarga con las armas del rey, lleva una lanza que tiene una virola, como una especie de tope, como tiene la pica de los picadores de toros, para no llegar a atravesar con la lanza al enemigo y perder la lanza en el envite. Y por supuesto llevaba carabina, 2 pistolas, su sable, etcétera, etcétera. Un hombre tremendamente armado. Una de las características importantes es que cada uno tenía a cargo 6 caballos, un potro y un mulo, con lo cual a lo largo de la novela y a lo largo de esa historia fue un fenómeno a discutir, porque para un jinete mantener 6 caballos es tremendamente complejo y le lleva mucho tiempo. Pero que cada jinete tuviese varios caballos era esencial, porque cuando salían en expediciones o detrás de los indios, tenían que llevar una recua de caballos detrás para poderlos ir cambiando. Porque si no, en esas grandes distancias, que les hablo de fuerte a fuerte, 200 kilómetros, como pueden comprender, o cambian el caballo o el jinete no llega a ningún sitio, ¿no? Entonces, es curioso, pero llevaban siempre esta recua. Pero claro, el cuidar a los caballos era algo que llevaba mucho tiempo. Aparte que era costoso, con lo cual ahí hay una dicotomía con los jefes y con los que los utilizaban, si era lo correcto, si no era lo correcto, etc. Y ahí destaco también, sobre todo, que ese reglamento, como una particularidad, que lo cambia el rey de puño y letra, más queda registrado así, ordena que el trato a los indios que se les coja preso y vivan en los presidios sea la alimentación igual que el soldado de cuera. Aquello que en Madrid, pues no sé, debió de parecer normal, cuando llegó a aquel territorio de las provincias internas fue un escándalo, porque era inconcebible para un dragón de cuera que un indio comiese lo mismo que él, cuando los indios comían 4 semillas, 2 lagartos, etc. Es decir, comían mucho mejor si estaban presos o bajo la custodia de un soldado de cuera que si eran libres y vivían a su aire por ahí, ¿no? Bien. Con esto vamos a ir pasando adelante. Ya hemos hablado de los españoles.
Vamos a hablar de un gran protagonista, ya hemos citado, es el capitán Juan Bautista de Anza, protagonista de esta gran guerra en Sonora, en Nuevo México, que fue donde estuvo el esfuerzo principal, por así decirlo, y este gran personaje desconocido o muy poco conocido por la historia militar española es excepcional. No solo como militar, sino como diplomático, como un hombre de una valía realmente admirable. Bueno, pues vuelvo al mapa de antes, vamos a hablar de los apaches, hemos hablado de los hispanos, los dragones de cuera y lo que quería el rey. Los apaches, ahí los tienen, les conocen, no les voy a contar nada, pero les voy a hacer las peculiaridades más importantes. En la figura de la izquierda los tienen y solamente resaltar que estos que bajaron de las sierras rocosas no eran una nación. Tenían la misma costumbre y una lengua primitiva igual y podían tener un censo, bueno, pongo 16.000, 18.000, podían ser 40.000. Eso no hay ningún rigor histórico en esto. Pero lo que sí que es que no estaban unidos entre ellos, eran clanes independientes. Vivían en rancherías de 20 a 100 hombres, se llevaban mal normalmente entre ellos y tenían un tronco común, que ahí viene la lengua, que eran los mezcaleros, una de las etnias o de las tribus de los apaches. Estos indios se dedicaban a la caza, al robo y al saqueo. No les gustaba el comercio, no les gustaba la agricultura, no les gustaba la ganadería. Eran excelentes guerreros, fuertes, muy valientes, pero tremendamente astutos, crueles, coléricos y vagos. Como les hemos visto en las películas, los americanos del Far West les describen perfectamente. Como cosa original, decir que eran polígamos y que hay muchas historias del tema de su poligamia, de esto, porque tenían varias mujeres, pero las repudiaban. Es una, perdona, las señoras, hay algo, sí, hay alguna señora, porque voy a utilizar una expresión un poco grosera, que era la de abrirse de piernas. Cuando una india no se abría de piernas, no se ofrecía al indio, al macho que había pagado su dote, pues el indio la repudiaba y entonces estaban continuamente con los repudios, se lo devolvían a los padres le devolvían la dote, etcétera, y hay una larga historia de este tema apache, de los repudios por el tema este de el abrirse de piernas, vamos. Su gran problema era el caballo. No tenían caballos y el caballo era esencial para cazar el cibolo, para moverse y para todo. El caballo, los dragones de cuera y los hispanos se cuidaban mucho de cuidarlos y preservarlos de que los indios los recogieran. Eran tremendamente, como les decía, muy astutos. Ella, las tácticas de ataque, esta gente solía atacar de noche, pequeños números, siempre con secreto, aprovechando la sorpresa, no arriesgaban. Cuando tenían algún problema se retiraban de una manera muy ágil y muy rápida, corriendo, incluso más rápido que los caballos, por terrenos de pedregales, y luego tenían tácticas de diversión, con huellas falsas, etcétera. Eran tremendamente difíciles de capturar y de dar con ellos. Y luego se defendían porque, si ven la foto esa de la derecha y ven una colina al fondo, ahí es donde solían vivir, en terrenos altos, de tal forma que oteaban la presencia de soldados y antes de que se acercasen a sus dominios, que no tenían dominios porque eran nómadas, cogían los jacales, esas famosas tiendas de indios, con las mujeres que se lo llevaban, ellos hacían una especie de retirada hasta llegar la noche, que rompían el contacto y era muy difícil. Bueno, pues como era imposible matarles porque estaba totalmente prohibido, pues todo se basaba en presionarles y negociar, ¿no? Siempre el exterminio estaba absolutamente prohibido, que era lo que pedían los colonos a los soldados. Oiga, que es que nos atacan por la noche, son tremendamente crueles, matan nuestro ganado, matan a nuestras mujeres, se llevan todo, maten a estos indios, extermínenles. Bueno, pues la orden era clara, no se puede exterminar a un indio. Y en esa lucha con el apache estuvimos casi 20 años, casi 20 años. Ahí tienen las tribus apaches para que les suenen, son los nombres en rojo. Les he hecho este croquis, ahí tienen del oeste tontos, chiricahuas, gileños, mimbrenios, faraones, los mezcaleros que estaban en la zona interior de Nueva Vizcaya, los faraones, los llaneros, los lipanes, pues eran tremendamente tribus muy diversas.
Y los nombres en negro eran otros indios famosos, aliados de los españoles, que les estuvimos utilizando para la colonización. Aquí tienen los comanches en el pico superior derecho y nos referiremos también a ellos. Vamos a los comanches. Como ven, ocupaban Nuevo México y Texas. El comanche no tenía nada que ver al apache, totalmente diferente. Era una nación. Tenían un mando único, un solo jefe, aunque tenían tribus diferentes, pero tenían un solo mando. Podían ser cerca de 25.000 personas, dicen también, aunque los datos son siempre muy variables. Pero lo que sí que es cierto es que tenían 4.000 guerreros organizados, un ejército de 4.000 guerreros juntos. Era un tremendo peligro para el virrey y ya alguno de sus edecanes ya le advirtió del gran peligro que era la nación comanche, porque si avanzaba a los 4.000 guerreros, por supuesto llegaban a Ciudad de México, ¿no? Estos igual, el caballo, el cibolo era su razón de ser, pero eran diferentes. Eran muy artesanos, curtían pieles, hacían con los cuernos cuchillos, etcétera. Les gustaba mucho la artesanía y por tanto el comercio. Con lo cual siempre eso les llevó a intentar contactar con blancos, bien los anglosajones cuando estaban en la parte norte o cuando bajaron abajo con los hispanos. Estos combatían en grandes grupos, eran muy simplistas. El comanche es ese que en las películas del Far West se le ve en el horizonte y aparecen cientos de indios a caballo y amenazan ahí y tal, o los que atacan las caravanas y empiezan a dar vueltas a la caravana. Eran unos combatientes muy simples, atacaban en grandes grupos, pero eran tan feroces y crueles como lo eran los apaches, hasta llegar a morir. Una de las cosas que leyendo me impresionó, por ejemplo, es que estos rajaban a los que cogían presos, les rasgaban el abdomen, les sacaban los intestinos, los esparcían por el suelo hasta que se lo comían las hormigas o se secaban por el sol, ¿no? Ese era su divertimento, por así decirlo. Bien, a pesar de sus tácticas simples, tenían las arcos y flechas característicos, pero tenían armas de fuego y espadas en aquella época. Habían comprado y bajaban con armas y fuego, pues comerciaban ya con los anglosajones y con los franceses. Y tenían armas de fuego y espadas. Hay combates con espadas, con comanches. Y tenían cueras, también tenían cueras a modo de armadura y morriones como casco, que les protegía de cualquier hachazo en la cabeza, etc. Vamos a contar la historia de los comanches, que fue lo primero que conseguimos domar. Y para eso hago referencia a esos nombres que ven debajo de la fotografía: Cuerno Verde, Toro Blanco y Ecueracapa, que son los tres jefes de la nación comanche que corresponden en esta época del conflicto con los dragones de Cuera. Y ahí era su territorio. Ese cuadrado que ven es lo que actualmente es Nuevo México, y en aquellos tiempos, lo voy a poner más, este croquis, como ven, este es el Río Grande del Norte, el Río Grande famoso, y pues vivían alrededor del Río Grande en poblaciones, era donde vivían los colonos, ¿no? Y como ven, apaches por todos lados, alrededor de apaches, y los comanches al norte. La capital era Santa Fe y, bueno, ciudades importantes, Albuquerque, Taos, que daba límite a la comanchería y donde negociaban, etc. Este era el principal problema, la provincia más conflictiva, porque se juntaban apaches con comanches y encima estábamos en medio. Nos atacaban unos y otros, y entonces la situación era tremendamente inestable y al virrey le preocupaba terriblemente. Entonces decide que Anza, que se ha destacado ya en Sonora y que le ha ascendido a teniente coronel por ese descubrimiento del paso a través de las montañas rocosas entre Sonora y California, le da el mando como gobernador y amplias iniciativas en esta provincia de Nuevo México, en 1778. ¿Qué hace este hombre? Bueno, este hombre organiza las fuerzas que tiene haciendo unas tropas de guarnición, que es a base de milicias, de colonos, obviamente, y unas tropas ofensivas, que son los dragones de Cora propiamente dichos, y indios
que fueron adeptos y que firmaron acuerdos con ellos, como los yutas o unos apaches que eran los llaneros, creo recordar. Entonces, ¿qué es lo que consigue? En primer lugar, con unas tropas de guarnición, defender a la población colona, y esto hace que la gente, al sentirse segura, haya un efecto llamada y que de las provincias del sur, en concreto las que estaban dominadas por los apaches, Nueva Vizcaya, donde estaban el núcleo principal de apaches, pues empiezan a subir colonos hacia arriba y prácticamente en muy pocos años dobla, en 4 o 5 años dobla la población. De 25.000 que había, consigue 45.000. Esto le favorece porque son más soldados, más milicias, etcétera, etcétera, etcétera. Y consigue también la integración de los indios pueblo, que era una tribu originaria de ahí, con la que conquistó Juan Doñate, que vivían en la zona del Paso, en la parte sur. Esta era la zona de los indios pueblo. Curiosamente, su jefe tenía el título de capitán general, que se le había dado un rey español, y así se consideraba. Pues bien, ya con ese marco, le voy a ir hablando de cómo derrotamos a los comanches. Eso es la guarnición de un simple villorrio de una villa de Nuevo México. Todos los poblados se hicieron unas especies de fuertes alrededor, como ven, con forma de baluarte, de tal forma que tenían un foso, estos eran de adobe, a través de una puerta se metían ellos dentro con sus caballos y allí se hacían fuertes y era muy difícil de que los comanches entrasen. A la vez, los poblados se les quitó el tejado y se hicieron terrazas. Se quitaron los tejados de paja para que no les pudiesen quemar y se hicieron terrazas planas de tal forma que no podían quemar los tejados, a la vez que reforzaban con cadenas, que compraron cadenas, llaves, candados, cadenas con tornillos de rosca, etcétera, etcétera, para aislar estas viviendas y que los comanches no pudiesen entrar dentro. Entonces se defendían, como ven ahí, de una manera bizantina y conseguían que los comanches no les hicieran daño. Eso era la defensiva. Y cuando ya tuvo un ejército lo suficientemente potente, hizo una acción ofensiva partiendo de Santa Fe y recorrió todo este sendero para derrotar a el jefe comanche, que es este que ven aquí, que era Cuerno Verde, que era un jefe que nos odiaba, tremendamente agresivo. No le voy a contar tranquilo la campaña de Anza contra Cuerno Verde en 1779, solamente le voy a decir que esta campaña se estudia en la Academia Militar de West Point y que todos los años, el tercer curso, durante 10 días, baja a Colorado y recorre todo esto y rememoran las batallas de Anza contra Cuerno Verde, porque fueron modélicas en el empleo de la caballería. En concreto, este hombre colocaba exploradores delante, normalmente indios, pisteros, grandes indios pisteros, que le iban diciendo cómo había que actuar, etcétera, dónde estaba el enemigo, lo que es una exploración. Y luego los 4 núcleos de la caballería clásicos, centro, reserva, a la izquierda y a la derecha. Con esos núcleos a caballo él maniobraba de una manera perfecta y conseguía envolver y derrotar a Cuerno Verde y a los comanches en todos los combates. Esas tácticas modélicas son las que sirven a los norteamericanos a ir aquí. Por supuesto, nosotros no tenemos ni idea de esto. Este martes estuve en Valladolid, que es donde está la Academia de Caballería, dando esta conferencia en la Capitanía General y vino personal del Regimiento Farnesio de Caballería y de la Academia de Caballería y esto lo desconocían absolutamente. Fíjense, qué curiosidad. Lo estudian los norteamericanos y los españoles desconocemos absolutamente algo tan importante como fue esto. Bueno, pues derrotamos al Cuerno Verde este que ven aquí y sus armas, Anza lo mandó al virrey, el virrey se lo mandó al rey y Carlos III se lo regaló al Papa. Curiosamente, si alguien va al Vaticano, en el Museo del Vaticano, van a ver las armas de Cuerno Verde, que le regaló el rey de España y allí están. Y los americanos, un amigo mío paracaidista me lo ha recordado varias veces, que ahí, gracias a los españoles, están
las armas de Cuerno Verde. Historias. Bien, pues muerto Cuerno Verde, aquello ya toma otro cariz. Estamos ya desde el año 80 al 86. 7 años es lo que le cuesta a Anza derrotar y conseguir la paz con los comanches. El jefe que sustituye a Cuerno Verde es Toro Blanco y este sigue con la misma táctica. Ataca a Nuevo México, fracasa por las defensas que teníamos en los poblados, ataca a las Tejas, lo que es actualmente Texas, que habían hecho lo mismo que habíamos hecho en Nuevo México, lo habían copiado, fracasa, tiene combate con los apaches en Nuevo México, y ahí se lían y se enzarzan y tienen muchas bajas unos y otros, y sobre todo sufren una tremenda hambruna y una epidemia de viruela. Esto hace que el Consejo de las Tribus le llame a capítulo y le hicieron una moción de censura, que en aquellos tiempos la moción de censura era mucho más eficaz que en España, porque lo que hicieron fue matar al jefe indio que les daba tan mal resultado en sus directrices, ¿no? Entonces, muerto Toro Blanco, al que Anza jamás entró en sus territorios, le permitió el mercadeo, acercarse a ellos, rechazó los ataques y tuvo siempre una acción, digamos, de desgaste sin tener que luchar contra ellos. Él, sobre todo, lo que tenía era paciencia. Y curiosamente, él no hacía ningún prisionero. Cuando derrotaban a los comanches y la campaña de Cuerno Verde así fue, él demostró una gran generosidad porque les soltaba. Con lo cual, los comanches decían, joder, pero qué buenos son estos españoles. Nos derrotan, les atacamos, nos derrotan, matamos a suyos. Y lo único que hacen es quitarnos las armas y nos dejan que nos vayamos. Qué buenos son nuestros españoles. Bueno, pues esa labor diplomática de Anza, de una manera muy simple, llegó a convencer al comanche de que los españoles, los hispanos, eran obviamente gente con la que tratar. Y el siguiente jefe a Toro Blanco es Ecueracapa. Ecueracapa, viendo lo anterior, pues es bastante más inteligente y lo primero que hace es pactar con Anza, y viene lo de la pasta de la novela, el acuerdo de paz que se realiza entre Anza y Ecueracapa. Son 5 principios que los tenéis ahí. El primero era aceptar el sometimiento al rey de España. El rey de España pasa a ser el jefe de todos los comanches. Habrá paz en todas las provincias de los hispanos y habrá paz con todas las tribus aliadas a los españoles. Los comanches, fíjense, importante, se asentarán todos los que quieran junto a las poblaciones hispanas. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era el mestizaje, el que aprendiesen de nosotros, el que les enseñásemos oficios. Por ejemplo, sabemos que los apaches, muchos apaches posteriormente se hicieron herreros y fueron grandes herradores, porque aprendieron el oficio de herrero de los hispanos. ¿Por qué? Porque vivían pegados en las poblaciones con ellos, ¿no? Y los que no quisieron vivir y se quedaron en sus territorios se les dejó. Y allí precisamente se creó un reglamento que lo dirigía el jefe de los apaches, de los comanches, que era el reglamento de los comancheros, que eran una especie de comerciantes volantes que se desplazaban al norte, al territorio más profundo de la comanchería, para llevarles y negociar todo lo que ellos necesitaban allí. Curiosamente, ese comercio lo lideraba el jefe de los comanches. Ecueracapa era el que marcaba el precio del intercambio, ¿no? Por ejemplo, una piel de cibolo, tantas monedas, tantos pesos, o 2 caballos, o lo que sea. Todo eso lo dirigían ellos. Y obviamente, otro principio importante es que fueron aliados en la lucha con los apaches. Un dato curioso también es eso que les pongo ahí, que ambos, tanto Anza como Ecueracapa, fueron condecorados con la Orden de Carlos III por el rey. Son de los primeros condecorados de la Orden de Carlos III. Como saben, es la máxima condecoración del Estado español. Pues la tuvo Ecueracapa y también la tuvo Anza. Pues pasemos para adelante. Hemos ganado a los comanches y precisamente cuando hemos acabado con los comanches aparece un gran virrey. Ahí le tienen, Bernardo de Gálvez, nuestro gran héroe Bernardo de Gálvez, el héroe de Pensacola, que en unión a los americanos independentistas derrota a los ingleses. Bernardo de Gálvez había sido ya capitán y había luchado con los apaches.
con lo cual es un capitán experto en Nueva España. Y cuando llega precisamente a relevar a su padre, que era el virrey anterior, que murió muy pronto, igual que él, Bernardo de Galvez estuvo solamente un año al frente del virreinato, pero cuando llegó Bernardo de Galvez, que sabía perfectamente la lección, entró en eficacia rápido e hizo una directiva que fue la que a lo largo del tiempo acabó el conflicto con los apaches. Solucionó el problema comanche, la directiva de Bernardo de Galvez viene a acabar con los apaches. Y se basa en esos 5 puntos que les pongo ahí. El primer principio de Bernardo de Galvez es que las milicias no tienen que correr riesgos innecesarios. Solo los dragones, los expertos soldados, son los que tienen que entrar en combate con los apaches. Las milicias protegen las ciudades y sobre todo los caballos. Ese es el segundo punto. Dice, la atención principal no es guarnecer los fuertes, sino proteger los caballos. Meter los caballos dentro de los presidios para no dejarlos pastando fuera por la noche, para que el apache no pueda llevarse el caballo. Porque si no tienen caballo, les vamos a inmovilizar poco a poco. Simultáneamente, el tercer punto fue mejorar el tributo, el diezmo, a todos los colonos que favorecían la amistad con las tribus que eran enemigas de los apaches. Les voy a explicar esto un poco. Él redujo el diezmo a todo colono que daba trabajo a las tribus que eran enemigas de los apaches. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era reclutar enemigos para hacer frente a los apaches. Toda la zona de la frontera, la zona de fronteros, cada vez se fue poblando más de tribus enemigas de los apaches para frenar la penetración apache. El cuarto punto, muy sencillo, el palo y la zanahoria. Se portan bien zanahoria, se portan mal palo. Nada nuevo en el argot militar. Y por último, abrió el comercio con todos aquellos que se pacificaran con una gran generosidad. Hasta tal punto, que también fue otro escándalo, permitió la venta de fusiles viejos, sin ninguna restricción, y poco a poco limitó la munición. Aquello también a los dragones de fuera no lo entendían y les sentaba fatal. Pero ¿cómo le vamos a vender fusiles a los apaches? Este virrey está loco. No está loco. El virrey primero le daba fusiles viejos. Primero le dio mucha munición para que se aficionasen a cazar con fusil. ¿Por qué? Evidentemente el fusil, para derribar a un cibolo, a un bisonte, era mucho más eficaz que clavarle 20 flechas. Pero simultáneamente, con esto, olvidaban la flecha, porque para nosotros lo peligroso, sin embargo, era la flecha. ¿Por qué? Porque mientras tú hacías un disparo de fusil, ellos te tiraban 10 flechas. Entonces, si ellos se pasaban al fusil en vez de a la flecha, era mejor. Entonces, al principio, fusiles que empezaron a romper poco a poco, y al principio les dio mucha munición, pero luego se lo empezó a restringir, de tal forma que estos tenían la munición justita para cazar, y no la tenían para ir a hacer correrías sobre las tierras de los colonos españoles. Otra cosa también muy curiosa, que eso también lo hemos visto en la película, fue la venta de alcohol sin restricción. Apache borracho, mejor que apache sobrio. Evidentemente, un apache borracho no ataca, y si ataca es difícil de derribar, etc. Y luego otra cosa curiosa del quinto punto de esta directiva es que todo el mercadeo con estos apaches tenía que estar supervisado por un soldado. Él quería meter en la mentalidad del apache de que era el soldado la autoridad y que todo lo que se hacía con la presencia de él y lo que él decía, con lo cual empezaban a hacer una traslación mental: uniforme, autoridad; principio, disciplina; uniforme, seriedad. Con lo cual empezaron a ver al soldado no como un enemigo, sino como el hombre garante del derecho, por así decirlo. Pues esta directiva que dio en 1785 muere enseguida, pero desde 1786 hasta el 93, y ya acabó, se implantó y se consiguió por fin, poco a poco, pacificar a estos apaches sin llegar a ningún combate serio, sino simplemente de una manera progresiva. En Nuevo México, Anza, junto con los comanches, les derrotaron enseguida a los apaches y se vinieron rápidamente a negociar y tener el mismo régimen de vida que los comanches,
Eso ocurrió en Nuevo México. En las otras provincias, la falta de caballos, como les teníamos muy seguros los caballos, pues empezaron a limitar sus correrías. Ya no podían atacar. Poco a poco, al verse imposibilidades de cazar y de atacar, fueron buscando la paz y se les asentaron en buenas zonas de caza, siempre entre colonos. Nosotros siempre buscábamos estar en contacto con los indios, con los indígenas. Al final se les concentró en 6 zonas muy ricas, etcétera, y ahí, como con la experiencia de las misiones, se les formó en oficios, etcétera, etcétera. Se les enseñó español, como antes les dije. Y bueno, y acabo pues con esas letras en rojo, de que todo este esfuerzo un siglo después hizo que apaches y comanches fuesen exterminados por nuestros hijos, desgraciadamente, los hispanos nacidos allí, los criollos, y por los anglosajones de los Estados Unidos de América. Y con esto les he hablado de la urdimbre, la historia. La trama, bueno, pues la trama, obviamente, y ya vamos rápido, es la que se hace con esto que hay aquí, que son los ovillos. Los ovillos de la trama son los personajes. Y dando los personajes metidos en la urdimbre es como se va haciendo la novela, ¿no? ¿Y de qué les puedo destacar de la trama? Bueno, pues les puedo destacar, bueno, pues que se habla de todos los niveles, desde el nivel del rey, del virrey, del comandante general de las provincias internas, los soldados, ANZA, las tribus, el gran protagonismo y la influencia de grandes jefes de tribus indias que influyeron tremendamente en la colonización, no solo algunos de los que he citado, sino algunos más, de una manera muy directa. Se les cita y se habla y se entra en ellos. Precisamente para mí en la trama, entrar en la psicología del indio no ha sido fácil, no he encontrado mucho documento tampoco. Se habla de las familias, por supuesto, historias de amor, las tragedias. También hago referencia a las tertulias. En esta época la tertulia coge una fuerza tremenda. La tertulia venía a ser lo que era el periódico, ¿no? Se reunían la gente que viajaba y la gente ilustrada, alrededor de ellos la gente se ponía a escuchar y oían pues, las noticias que llegaban de la metrópoli o que llegaban de Ciudad de México, etcétera, y tenían una gran repercusión. Se ha dicho en la tertulia de fulanito, de no sé qué. La vida social era una población con una gran vida social, descubrimientos que luego se han asentado, ¿no? Como por ejemplo la carne seca de Nuevo México. Se inventó precisamente en esta época el hacer carne seca, de tal forma que hacía que tanto colonos como soldados se desplazasen durante mucha distancia con alimentación suficiente para ser autónomos. ¿Qué más se narran ahí? Bueno, pues obviamente sale de una manera muy directa la familia Gálvez. He hecho referencia a Bernardo de Gálvez, nuestro héroe de Pensacola, pero también tiene mucha importancia José de Gálvez y Gallardo, que fue ministro secretario de Indias, fue uno de los artífices. Él había sido visitador en Nueva España y fue uno de los artífices de esta guerra porque le concedió unos grandes poderes al comandante general de las provincias internas, incluso le hizo depender de él, José de Gálvez y Gallardo, un gran, sin duda, un gran ministro, un gran español. Y Matías de Gálvez, su hermano, que es el padre de Bernardo de Gálvez. La familia Gálvez tuvo una gran importancia en este conflicto, son tan protagonistas como los demás y desgraciadamente murieron jóvenes, ¿no? Tanto Bernardo de Gálvez con desintería moviana, el propio Anza, que he citado también, tuvo un problema vesícula, murió joven, murió de coronel y no llegó a ser brigadier, murió antes, porque obviamente hubiera llegado a ello porque bien merecido lo tenía. Y bueno, esta es la trama, señores, es una novela, tienen la urdimbre y les hago partícipes de mi investigación y les animo a leer la novela. La tienen en Amazon a precio de 20 euros y ahora estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que sea capaz de hacerles. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, César, y seguramente que esta noche habrá una oleada de pedidos de tu libro, Fronteros en América, César Muro Benayas. Ya hay algunos asistentes a la charla, socios y simpatizantes de los de Cavite que han levantado la mano y te van a hacer las preguntas.
Le voy a dar paso a Ángel, que seguramente también querrá intervenir. Ángel, cuando quieras, puedes abrir tu micrófono y hacerle alguna pregunta a César. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues César, felicitarte por esta por esta magnífica conferencia. Bueno, que no solamente a veces es tener datos, sino también saber contarlo, y tú has conseguido hoy esos dos objetivos, ¿no? Bueno, mi pregunta es, creo que en un determinado momento leí que hubo una prohibición en España, no sé si en tiempos de Carlos III, de portar armas, y eso obligaba a todas las partes del imperio, lo cual ocasionaba un problema en la zona de la que ha estado exponiendo, la zona de los fronteros, la zona de lo que era el norte de la Nueva España, lo que es realmente hoy Estados Unidos, bueno, hoy Estados de partes de Estados Unidos como Texas, Nuevo México o Arizona, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte un poco qué hay de cierto en eso, porque parece que aquello fue un desastre para estas zonas de frontera. Bueno, me sorprende lo que me dice, hombre. Yo sí que sé lo de el tema de la prohibición de llevar armas, sobre todo en la metrópoli. Y era por el tema de los espadachines, ¿no? Y además se cortó la capa de la época aquella del motín de Esquilache, etcétera. Sobre las provincias internas, que yo sepa, no hay ninguna referencia que yo haya leído referente a prohibirles tener armas ni a los soldados ni a los colonos. ¿Por qué? Porque evidentemente el colono era un hombre que estaba aislado en una ranchería, que tenía que proteger su familia, su ganado y lo que cultivaba, y obviamente tenía sus armas, ¿no? Era la autodefensa lógica, ¿no? Es más, como sabéis, el tema este actual tan vigente en los Estados Unidos sobre el derecho a portar armas viene precisamente de la colonización, ¿no? Que se asentó de una manera lógica en todas estas tierras de frontera, el ciudadano portase armas para autodefensa de sus bienes, ¿no? Ahí arranca vamos a la segunda enmienda de la Constitución y todas esas cosas, ¿no? De los Estados Unidos. Que yo sepa, aquellos colonos y todo lo que he hablado llevaban armas y se defendían sus rancherías con armas, ¿no? Eso es lo que sé. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Pues muchas gracias a ambos, a César y Ángel, por la pregunta. Bueno, pues puse en el chat antes que el que quisiera preguntar a don César iba levantando la mano y los tengo aquí apuntados por orden de ese levantamiento de la mano. Así que vamos a dar paso al primero, que es Jorge Luis, que nos va a hablar desde Texas o Texas. Adelante, Jorge Luis, amigo también de esta casa. Puedes hacer tu pregunta. Abre el micrófono. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero gracias a Héroes de Cavite por la conferencia y gracias a César por tan apasionante tema. Yo no voy a estirarme mucho, solo necesito saber cuál es la referencia bibliográfica de la tesis doctoral de la que has hablado al principio de la conferencia. Si la puedes poner en el chat, pues sería de agradecer. Y una referencia que has hecho a los caminos reales. He visto que no has hecho referencia al Camino Real de los Tejas. No, es que el Camino Real de los Tejas efectivamente sale paralelo y un poquito más tarde que este intento del Camino de California, que yo recuerde. Lo que yo tengo entendido es que los Tejas en aquella época era la provincia menos poblada, que tenía muy poca población y que evidentemente sí que existían comunicaciones con los Tejas, ¿no? Pero toda la zona de los Tejas es la que menos he tocado, porque en los documentos de apaches y comanches es donde menos intervienen, quitando los comanches, ¿no? Y evidentemente lo que menos he tocado. Pero sí tengo referencia de ese camino interior que había en Texas, por supuesto, y que sé que actualmente es patrimonio de la humanidad, ¿no? Lógicamente. Ok, gracias. Pues nada más. Un saludo. Y sobre la tesis, Jorge, no te preocupes que te la pasaremos, que en Héroes de Cavite la tenemos en nuestra base de datos. Yo creo que debe ser la misma que manejamos todos, así que te pasamos luego el enlace. Mariano Alonso Baquer es el autor. ¿Cómo? Mariano Alonso Baquer, y está dictada por el Ministerio de Defensa. Se puede adquirir sin ningún problema
tanto en PDF como en papel. Yo la tengo en papel. Y Baquer con B. Sí. Es Okay, Alonso Baquer con B. Mariano Alonso Baquer. Bueno, pues damos el turno de palabra ahora a José Díaz Iraola. José, buenas noches. Dinos, por favor, desde dónde nos hablas. Primero, a Héroes de Cavite, felicitaros por la labor que hacéis y por el nivel de los ponentes que traéis. En segundo lugar, al ponente de hoy, don César Muro, muchísimas gracias por su magnífica conferencia. Mi pregunta es muy breve y es por culpa de un despiste. En fin, he tenido problemas de audición en algún momento, pero sí he podido leer la transparencia relativa a la descripción de los comanches. Y en ella se veía cómo se mencionaba el morrión y la cuera. Sospecho que llevaban ellos morrión y cuera. Si es así, sospecho también que es por haberlos capturado previamente en anteriores lances. Muchas gracias. Efectivamente, es algo que insisten mucho todos los investigadores e historiadores sobre este equipo del Comanche referente al resto de los indios. Llevaban cuera, efectivamente, no todos, pero sí que, bueno, el jefe, el cuera capa, evidentemente porque llevaba una cuera como capa, o sea, llevaba cuera delante y detrás, ¿no? Y el morrión, no es nada más que un casco, es el típico casco. Los españoles en la conquista lo llevaban de acero, de hierro, pues obviamente esto lo hacían con pieles, ¿no? Lo cubrían, etcétera, y ahí le enganchaban los cuernos estos que se le ve a cuerno verde. Pero ellos ya se protegían la cabeza ante esos golpes. Y hay muchos gráficos y dibujos relativos a comanches con cueras y con morrión. Pero entonces no eran capturados españoles, sino que eran... No. Era de propia iniciativa suya, el protegerse con cueras. Igual que el tema de la espada. Esto lo leí yo a un investigador norteamericano, previamente relativo a Texas, y hablaban de que los comanches al principio, claro, ellos, el primer contacto que tienen los comanches es con anglosajones, ¿no? Porque ellos vienen del centro de los Estados Unidos y los anglosajones pues irían con sus sables, sus espadas, etcétera, ¿no? Entonces, los cuchillos largos, pues evidentemente les marcan y se hacen con ellos, y luego cuando bajan al sur, pues también los tienen y combaten con espadas y sables a los españoles. Curioso. Es así. Muchísimas gracias. Estoy deseando comprar su libro y por extensión la trilogía entera. Muchas gracias. Nada, dicho queda que vamos a adquirir los libros de César Muro. Para eso también son estas charlas, que hay que vender libros. César, hay también algunas preguntas que han hecho en el chat y te voy a ir leyendo alguna de vez en cuando. Dice, por ejemplo, Bartolomé López, te pregunta, ¿hay algún dragón de cuera con nombre propio que usted conozca? Bueno, en la novela sale la familia Urrea. La familia Urrea eran varios hermanos. El origen, yo creo que era Sonora, sí, era Sonora. Y salen en la novela, salen. Porque uno de ellos fue un capitán famoso, otro fue secretario en Nuevo México. Y bueno, todos tienen una historia muy peculiar. Uno de ellos es uno de los protagonistas. Esta familia Urrea, con nombre propio, es una familia distinguida dentro de la historia de los dragones de cuera. No fueron militares y gente distinguida, ¿no? Además procedía de una familia que había tenido minas en la zona de Arizpe y cosas así, igual que la familia de Anza también tuvo minas, por ahí minas de plata, etc. Pero sí, y hay alguna referencia también a algún otro dragón de cuera. Muy bien, pues esa es la respuesta, gracias César, para Bartolomé, que nos hacía la pregunta en el chat. Voy a dar paso ahora a Antonio Elías, que nos habla desde la Angostura, del Orinoco, si mal no recuerdo, en Venezuela. Buenas noches, Antonio, has escrito la pregunta en el chat, pero bueno, así la haces tú directamente. Una pregunta un poco larga, que son 4 cortas, pero bueno, vamos a darte paso. Adelante, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Alberto, felicitaciones otra vez a la Asociación Héroes de Cavite por este magnífico evento y también a don César, encantado de escuchar su ponencia tan buena como la que
tuve la oportunidad de apreciar hace algunos meses sobre el Camino Español. Yo he escrito las preguntas en el chat precisamente para facilitar un poco las cosas, pero si tú me das el permiso, puedo entonces exponerlas todas ellas o una por una. ¿Cómo trabajamos Bueno, esto? van a ser, yo creo que van a ser rápidas, exponlas todas si quieres, si te quedas alguna, si se le olvida alguna a César, las leo yo, que las tengo en el chat. Adelante, Bueno, adelante, sí. Antonio. Ok. Comentario previo acerca del uso de los términos metrópoli, colonia y la comparación con el Imperio Ruso. Si hay alguna oportunidad, me gustaría luego hacer algunas observaciones al respecto, porque allí disiento un poco de lo que decía nuestro amigo don César. La primera pregunta que me viene en mente es este asunto de los 300 pesos anuales, porque, claro, yo en mis investigaciones, entendiendo un poco la economía de la época siglo XVIII, entiendo que con 100 pesos se podía hacer bastante, inclusive tengo información de que a principios del siglo XIX una casa en una ciudad, en un pueblo, podía costar 100 pesos, así que 300 pesos anuales es bastante dinero. Me intriga saber ese dinero, por supuesto, lo utilizarían para el mantenimiento de todos sus elementos de guerra, pero aún así creo que les quedaría bastante para ahorrar, por lo que la pregunta es, ¿cuánto tiempo estarían en servicio estos dragones y cuántos eran? Porque también para sostener ese gasto al virreinato tenía que tener bastantes reales. Y también, ¿cuánto podrían ahorrar esos dragones después de tantos años de servicio? La segunda pregunta es acerca del uso del caballo, porque veo que ya para el siglo XVIII, apaches y comanches como que son bastante diestros en el uso del caballo, que es un animal ajeno al continente americano, que obviamente fue traído por los españoles en el siglo XVI, XVII, pero me intriga un poco saber cómo fue ese proceso de Apache y Comanche en domar, en aprender a jinetear, hasta qué punto, digamos, la penetración de las misiones pudo contribuir con eso. No creo que ingleses y franceses le hayan facilitado el uso del caballo, pienso que más bien fue por influencia española. ¿Qué nos puede decir don César al respecto? Y la tercera y última pregunta es acerca de la relación de estas guerras apaches y comanches del siglo XVIII con la posible conflicto que había en ese momento contra Inglaterra y Francia en el mismo continente americano. Recuerdo la guerra de los 7 años y también siempre ha habido ciertas diferencias entre ingleses y españoles en el continente norteamericano. ¿Hasta qué punto los apaches y comanches fueron, digamos, elementos o instrumentos de guerra de contendientes de España? Muchas gracias y felicitaciones otra vez, don César. Bueno, la primera pregunta que me hace es una alusión a la diferencia que he puesto sobre colonialismo y colonización. No sé cuál es su observación, pero creo que lo he expuesto de una manera clara, ¿no? La colonización, evidentemente, conllevaba dentro del concepto de ensanchar las Españas. Queríamos que aquellos indígenas que estaban allí, a base de meterle nuestra cultura y, por supuesto, el mestizaje, se convirtieran en españoles. Y si no le extrañe, porque algo parecido era lo que se quiso hacer en la Reconquista con los moriscos y que nos resultó mal, ¿eh? Se quiso integrar en la Reconquista, hago un paréntesis, ¿no? El problema de los musulmanes, pero no lo conseguimos porque pocos de aquellos llegaron a integrarse en la cultura cristiana. En el caso del indígena americano era mucho más fácil porque, como sabemos, una cultura mucho más primitiva, ¿no? Y la labor de colonos y obviamente y de religiosos fue muy importante. Pero bueno, nuestro deseo era colonizar, ensanchar las Españas. Si no lo hubiéramos hecho aquellas universidades que hicimos, ni de asomo, porque los Estados Unidos de América, los anglosajones, no hicieron ninguna universidad, se lo recuerdo, nosotros 35. Eso es colonización. En cuanto a colonialismo, le vuelvo a repetir que es aquello que han hecho, sobre todo en África, al final del siglo XIX y el siglo XX, después de la Revolución Industrial, ya lo hicieron en América, pero después de la Revolución Industrial, los países europeos en África. Se repartieron África y iban a esquilmarla, a buscar las materias primas, etc. Los españoles no buscamos esquilmar nunca aquello. Evidentemente explotamos la plata y la minería que había allí, pero repercutía exactamente igual en un sitio que en otro. Ya se cuidaban los virreyes de aquello. Sobre los gastos y el sueldo. Efectivamente, tenían mucho dinero, pero ¿cuánto costaba
alimentar a un dragón de cuera que estaba en medio de la nada, llevar allí una res, pues todos los productos eran mucho más caros que en Ciudad de México. El poder llevarles todo tipo de alimentos, de servicios, de menaje, etcétera, etcétera, encarecía terriblemente por la distancia y por el riesgo. Luego, aquellos soldados tenían que tener mucho más dinero porque, evidentemente, el comprar los bienes de uso y de consumo era muchísimo más difícil que si viviesen en Arizpe o en una ciudad. Es lógico. Y, evidentemente, 3.000 pesos, que era lo que ganaban al año, era una muy buena cantidad, un excelente sueldo. Ahí demuestra un poco la prioridad que dio el rey al control de esas provincias internas y el avance en la colonización. Él estaba empeñado en avanzar en la colonización. El caballo. El caballo, como decía, lo llevó Juan Doñate, sobre todo. Aquellos caballos mestiños de las tierras altas, de las tierras bajas del Guadalquivir español, pues aquellos caballos se quedaron allí. Y después de que Juan Doñate se replegase, muchos caballos se quedaron allí. Y aquellos caballos se reprodujeron, y bueno, de ahí viene el caballo Mustang, salvaje, ¿no? Los colonos rápidamente y los soldados se dieron cuenta de la importancia del caballo respecto al indio. Obviamente se les restringió en todo lo que se pudo porque era la forma de controlarles, pero los indios, por supuesto que tenían acceso al caballo. ¿Ellos cómo montaban? Bueno, pues ya sabemos que montaban de una manera muy bizarra, ¿no? Muy primitiva. No sé si tuvieron algún tipo de clase de equitación, por así decirlo, pero obviamente aquellas compañías de ópatas y de pimas estaban mandadas por mandos de hispanos, pues obviamente tuvieron seguramente una instrucción lógica de jinete de caballería, ¿no? Y por último, ¿cómo influyeron apaches y comanches en el conflicto? No influyeron, porque fue el conflicto, como sabes, se centró sobre todo en la zona de Florida, la zona de Pensacola y la zona de Luisiana, ¿no? Ahí es donde combate Bernardo de Gálvez, y aquellos indios no eran apaches y comanches. Hay una tribu que andaba por allí que eran los navajos, yo creo que tampoco intervinieron, pero sé que era una tribu importante que estaba por esa zona, pero aquellos, yo creo, porque eran seminolas o no sé qué, no lo recuerdo exactamente, no soy experto, precisamente en esta guerra de la independencia de los Estados Unidos, pero sí que ambos, unos y otros, utilizaron los indígenas de la zona. Esas son las respuestas a sus preguntas. Si quiere hacerme otra, todavía estamos a tiempo. Muchas gracias. No quiero abusar. Muchas gracias, don César. Después tendré oportunidad de hacer otro comentario, si Alberto me lo permite. Un placer. Muchas gracias. Te lo permitiré, Antonio, amigo Antonio, porque es muy difícil hacerte callar a ti. Ya lo sabemos de muchas noches que hemos estado juntos. Es un placer escucharte siempre, es una broma. Bueno, pues voy a dar paso ahora a Chacho, que pone su mote, su apodo en el chat. Y bueno, pues si quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta, adelante. Chacho, si quieres, abre tu micrófono y se prepara Paco Moreno, mi amigo Paco, que será el siguiente en preguntar. Parece que Chacho no me oye ahora, así que mientras tanto, mientras activa su micrófono, voy a leerte otra de las preguntas que están en el chat, César. Y nos la hace, por ejemplo, Felicidad Álvarez, y dice así: cuando te has referido ahora mismo a mestizaje, describe la palabra entre signos de interrogación, dice mestizaje. ¿Querían los españoles tener mestizaje? No lo creo. Sería interesante hablar de ello. Bueno, yo creo que sí lo querían, pero mejor, don César, que conteste usted a nuestra amiga Felicidad. Pues mire, evidentemente el mestizaje fue una de las, digamos, los vectores estratégicos de la colonización española. Sí queríamos tener mestizos. Prueba de eso, oiga, ¿de dónde sale tanta gente si no mestiza de América? ¿Es que acaso en los Estados Unidos de América hay mestizos? No. Precisamente la población indígena fue masacrada por los anglosajones. Nosotros, los hispanos, los españoles, nos mezclamos con los indígenas y de ahí nacen
evidentemente, los mestizos. Y claro que salen los mestizos. Mire usted, en la novela sale algo, porque no es un tema sociológico la novela, pero sí que sale, y todo esto es real, y es que en aquella época, para que un oficial del ejército se casase, tenían que hacer un expediente a la mujer con la que iba a contraer matrimonio y tenía que tener limpieza de sangre. Limpieza de sangre venía a ser algo así como que viniese de una familia pudiente, hidalga, y que sobre todo no tuviese en su estirpe algún familiar que tuviese un delito o algo así. Eso era lo normal en el ejército español. Precisamente ya cuando viene uno de los visitadores, y le he citado, José de Gálvez y Gallardo, José de Gálvez y Gallardo, como visitador, observa la dificultad que tienen los oficiales de los dragones de Cuera de contraer matrimonio, por esta limitación que hay. Como pueden imaginar, en medio de la nada, donde están los presidios, es difícil echarse una novia, porque está muy limitado, son los colonos, etcétera, y es un caso que vengo a contar sobre un oficial que efectivamente se casa con una india, o bueno, no es una india realmente, pero es educada por los indios. A lo que vamos. A través de esta iniciativa de Matías de Gálvez, de don José de Gálvez, se quita esa obligación de limpieza de sangre que tenían los oficiales en la metrópoli. De tal forma que en las provincias internas y principalmente en esta zona tan avanzada y tan difícil, lo único que se pide es la buena conducta de la futura esposa del oficial. En aquellos tiempos que, digamos, los oficiales de los ejércitos era una estirpe, digamos, de carácter distinguida, el bajar y permitir que la única cosa es la buena conducta, los buenos modales y los buenos usos de la susodicha o de la futura esposa fuesen honrados y dignos, viene a demostrar que no había ningún miedo al mestizaje. Es más, lo normal es que los soldados se casasen porque lo que había alrededor eran indios. Colonos había muy pocos. Entonces venía a ser una proporción de 3-1 más o menos. Y evidentemente los colonos inicialmente iban en familia, ¿no? Y cuando empiezan a llegar las familias ya es difícil. Encontrar una mujer y encontrar matrimonio en aquellos territorios, en aquellas épocas, era tremendamente compleja. Entonces el mestizaje se producía de una manera natural. Eso es lo que tengo que hablar del mestizaje. ¿Puedo hablar yo o no? No sé si sí, se me oye. felicidad, adelante. Tienes turno bueno. de... ¿Y qué estás en el auto? ¿Que estamos oyendo pitidos o algo? No, míos no. Estoy en casa. Vale. Es a un otro asistente. Estoy en California y viví muchos años aquí y visité Nuevo México no hace mucho y la zona de las Mestas que me alucinó y Taos y todo, bueno. Y estábamos muy interesados en conocer las raíces y todo. Y solo comentar que los museos que tienen recogidos la información, los hijos comentaban que los niños que tenían apellidos españoles eran sencillamente porque los tenían que bautizar y les ponían un nombre de un santo, ¿no? No era porque a su padre lo hubiera reconocido a ese niño, ¿no? Doña Felicidad, yo con esto se lo rebato. Es un poco las primeras palabras que he hablado cuando he hablado de la dedicatoria y he hablado de Juan Bautista de Anza y San Junípero Serra sobre aquellos revisionistas que actualmente juzgan con lo que llamamos presentismo lo que ocurrió en aquellos tiempos. Intentar juzgar con la mentalidad del siglo XXI en lo que ocurría en aquella época, obviamente es un gran error. Hasta tal punto le voy a decir, en aquella época se reconoce por los Estados Unidos es la abolición de la esclavitud. Usted me está hablando de que los soldados españoles tenían hijas no legales o ilegales o mancebadas con India. Bueno, por supuesto, pero claro que sí. Pero oiga, céntrese en la época y en el momento. No podemos hablar actualmente en el siglo XXI con la mentalidad del siglo XXI lo que ocurría y las costumbres de hace 300 años. Claro. Este revisionismo
basándose en las modas y usos y en la cultura actual, no hace nada más que confundir y llevar a errores. Esa es mi humilde opinión. Usted puede opinar, obviamente, lo que considere, pero es un error. Se lo garantizo que es un error juzgar con la mentalidad actual lo que ocurrió hace 300 años. Sí, adelante, Chacho. Gracias, Felicidad, por tu intervención. Adelante, haz tu pregunta, sí. Chacho. Dinos desde dónde hablas, por favor. Vale, muchas gracias. Mi general, soy el capitán de navío José Javier Díaz Sánchez Pacheco. Te conozco de cuando eras coronel del regimiento de Su Majestad el Rey y cuando eras jefe del cuarto militar, el almirante Antonio González Ayer. Sí, señor. Me ha encantado tu conferencia. Magnífica. Una pregunta muy simple. Si tuviésemos una industria cinematográfica como la norteamericana, si hubiese escrito nuestra historia de otra manera, muchas gracias. A tus órdenes. Soy el padre también de José Javier Díaz Iraola, que te ha preguntado anteriormente. Muchas gracias, mi general, y siempre a tus órdenes. Gracias, Chacho, muchas gracias. Bueno, obviamente, la influencia en la leyenda negra de Hollywood ha sido tremenda. Eso les solamente hace una referencia a Madre Patria, de Marcelo Gullo, que dedica un capítulo precisamente al tema de Hollywood y cómo ha influido en la leyenda negra sobre nosotros, etc. La industria del cine, sin duda, ha hecho cambiar la historia, modificarla y hacer con ella lo que les ha dado la gana. He hecho referencia al principio de que la gran atrocidad de la conquista americana para ellos es una gran gesta y además presumen de ello y lo tienen como una de las grandes cosas que han hecho ellos a lo largo de su historia y no fue más que una auténtica masacre. Eso sí que fue un magnicidio, porque además presumían de ello. Les recuerdo que la ciudadanía americana a muchos indígenas se les ha concedido en el siglo XXI. Cuando llegó Obama, había indios que no tenían la ciudadanía de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Y ellos, a través de Hollywood, de su industria, que evidentemente ha llenado el mundo, pues la visión que han dado es la que han querido. Si nosotros hubiéramos hecho películas tipo de Hollywood, nuestra historia, que sin duda alguna, no lo digo yo, lo han dicho muchos historiadores, es el corazón de la historia de Occidente, sería muy diferente. Sería muy diferente porque el contar nuestra historia con realismo y con veracidad, con sus luces y sus sombras, por supuesto, hubiera cambiado mucho la visión actual del mundo y sobre todo de lo que es la hispanidad y el mundo hispano. Muchas gracias, Chacho. Muchas gracias, mi general, a tus órdenes. Pues muchas gracias, Chacho. Y con respecto a esto que estabas comentando ahora, César, te diré que en 2 o 3 preguntas más tenemos un experto en la sala, que luego te lo presentaré, que es experto en cine de Hollywood, del western americano. Y seguramente nos puede contar alguna cosa sobre esto que estás comentando ahora. Fenomenal. Paco Moreno, mi amigo Paco, adelante, haz tu pregunta. Buenas noches, mi general. Estoy leyendo su libro que me está encantando. No he conseguido acabarlo hoy. Lo vimos hace 4 días en la Feria del Libro. Claro, por eso no me ha dado tiempo. Muchas gracias por tu folleto. Muchas gracias. Quería hacer 2 preguntas, una mera curiosidad y otra de opinión. La de opinión es que, ya digo que habiendo leído las 3/4 partes del libro, me da la impresión que tiene poca simpatía por el comandante general Teodoro de Croix. Es una cosa que me gustaría saber. No sé si lo cuenta más adelante en el libro. Y la segunda pregunta es relacionada con los caballos. Yo tenía entendido que si un presidio tenía completa su dotación de caballos, era muy poco probable que pudieran pastar todos cerca del presidio. Con lo cual, según el reglamento de 1729, hacía falta un 20% de la guarnición para cuidar la caballada. Sin embargo, usted ha dicho que la idea era llevárselos por la noche al presidio. O por lo menos le he entendido eso. Sí. Entonces no me cuadra mucho, simplemente eso. Muchísimas gracias. Además está escrito, y en la tesis doctoral, y yo creo que en la novela lo digo, y es que se dedicaba un 20% de la fuerza en cuidar los caballos. Entonces, cuando llega de la Croix, Caballero de la Croix, es una de las cosas que cuando ve los efectivos, y en algún capítulo refleja la novela, ve los efectivos que se emplean en tareas de mantenimiento de caballos, etcétera, a él le asusta. Dice, entonces no quedan soldados
para patrullar, etcétera, etcétera. Hay que reducir los caballos. Y es el empeño de Caballero de Croix, hablando en francés, de reducir la dotación a 3, igual de hacer ese soldado ligero que gana menos que el dragón de cuera. Son cosas que él quiere meter en contra de los oficiales de caballería que estaban allí. Y efectivamente, esa es una dicotomía que hay entre los nuevos usos del nuevo comandante general y lo que decían los viejos de la tierra, ¿no? Eso es así. Luego, ¿qué ocurre? Que cuando Anza sube arriba a Nuevo México y empieza a hacer estas fortalezas, vuelve a ver lo que había aprendido, que el caballo era el objetivo principal. El indio no atacaba para matar, atacaba sobre todo para llevarse el caballo. No la vaca, porque la vaca le daba igual. A él robar una vaca le daba igual. Sobre todo el caballo, porque le daba movilidad y le daba también comida, dentro de una manera de comérselo, ¿no? Obviamente. Pero evidentemente el caballo era la clave. Por eso, Bernardo de Gálvez, cuando dice, no, como hizo Anza, los caballos dentro, porque es lo que busca esta gente. La única manera de quitarles la movilidad es el tema del caballo. En cuanto a este virrey, bueno, vamos a ver. Yo no es que sea contrario, ni mucho menos, sino es lo que más o menos las fuentes que consulta vienen a decir. Este virrey es lo contrario al anterior. El anterior, el escocés era un hombre de origen escocés, era un hombre tremendamente aguerrido, ¿no? Un gran combatiente, etcétera. Y este hombre llega y es un gran organizador. Es el brazo derecho, como sabemos, del ministro y confía ciegamente en él. O sea, que es así. Entonces, ¿qué quiere que le diga? José de Gálvez le tiene como un hombre de su absoluta confianza. Y la orden que le da es organiza todo, porque aquello es un desastre, y cuando esté todo bien organizado, los dineros, no sé cuántos, me habla de atacar. Este hombre llega con una mentalidad así, la orden que ha recibido, y es una mentalidad desde un punto de vista militar muy conservadora, muy defensiva. Realmente no hace ninguna operación, las que hace son una que hace Anza en la zona norte de Sonora y poco más, ¿no? Es un hombre muy conservador, porque lo que quiere es reorganizar, meter en cintura el tema económico. Hombre, se ha hablado de los dineros. Se sabe que había muchos capitanes que hacían fraude. No fraude que robasen dinero a los soldados, sino que vendían los víveres y las especias a unos precios exorbitados, ¿no? Ya sabíamos que era difícil llegar a los precios de la comida, pero hay muchos expedientes de este tipo, ¿no? De oficiales que cometen fraude y que abusan del soldado. Entonces, obviamente, los dos temas. El proteger el caballo como punto clave para que el indio pierda movilidad, ya Anza lo empieza a decir y luego Bernardo de Gálvez lo dice en su directiva, que es fundamental el control del caballo. Y eso es lo que te puedo decir, ¿no? Y este hombre, pues yo creo que era un organizador. Ahora, no avanzó la guerra. El tiempo que estuvo, la guerra estuvo parada. Se organizó todo, trajo más soldados, hizo unos soldados de caballería ligera en contra, por supuesto, de los de caballería clásicos, porque no tenían cuerda, porque no llevaban lanza. Este hombre venía con ideas muy europeas del combate de una caballería diferente a la que se necesitaba con los indios. Entonces, venía con la idea de lanceros, dragones como acorazados, en fin, otra caballería diferente a la polivalente que eran los dragones de cuera. Entonces, no lo conocía, es un hombre que lo conocía poco, porque el tiempo que estuvo destinado allí en Nueva España estuvo cerca de Ciudad de México e intervino sobre todo en la represión jesuítica. A este le tocó el tema de la derrota y la captura de todos los jesuitas cuando da la orden el rey Carlos III, y eso le hizo ganar méritos y ascender a los ojos de don José de Gálvez. Esa es la historia de este hombre. Pero bueno, yo creo que hizo su labor, que fue lo que le ordenaron, ¿no? No tengo tampoco otra visión, ¿eh? Gracias, Paco. Amigo Paco, no sé si quieres contestar algo o comentar algo más o doy paso a la siguiente pregunta. Tienes el micrófono cerrado, Paco.
De los dragones, Paco sabe lo que nadie sabe. Los dragones es un experto. Paco nos dio una charla sobre dragones de cuera, que tú lo habrás visto, César, que es de todas las conferencias que hemos dado, la que más visualizaciones tiene de nuestro canal. Yo simplemente, ya que estaba yo, agradezco mucho la respuesta, y lo que quiero dejar clarísimo es que, yo no sé si a llamarla novela histórica o libro de historia, me parece de lo mejorcito, de lo más formativo, de lo más interesante que he leído en mucho tiempo. Entonces, pues mi más sincera enhorabuena. Pues muchas gracias, Paco. Tus palabras es un honor oírlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ambos, y damos paso a la siguiente pregunta, que es de Sergio Anzola, que nos va a decir desde dónde nos habla, y luego ya que se prepare Miguel Ángel, que será el siguiente turno de palabra. Adelante, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la conferencia. Yo les hablo desde Bogotá. Y bueno, me ha parecido muy interesante pues todo lo que han dicho con respecto a los dragones de cuera y pues toda su logística y todo eso. Pero pues yo tenía dos preguntas. Básicamente la primera era que quería saber si, o sea, como se dijo en algún momento, Luisiana y Florida fueron parte pues del Imperio Español, ¿no? Pero yo lo que quería saber es si en algún momento los dragones de cuera tuvieron como jurisdicción en Luisiana y en la Florida, en la parte de las fronteras. Y bueno, y la segunda pregunta era, yo quería saber si Luisiana y Florida, o sea, estaban bajo la jurisdicción del Virreinato de la Nueva España o de quién dependían directamente. Bueno, Luisiana en aquella época sí, Florida se había vendido, creo recordar. No lo recuerdo bien. Creo que en aquella época Florida era territorio anglosajón, creo. Era donde se produce un brote, creo, no estoy puesto en esto. En cuanto a los dragones de cuera, vamos a ver. El ejército que tenía Nueva España no solo eran los dragones de cuera, había otros dragones, había soldados de infantería, había artillería, etc. Cuando el coronel Bernardo de Gálvez es gobernador de Luisiana, y es cuando se produce todos los conflictos y la batalla de Pensacola, etc., Luisiana sí es española. Y él allí combate con soldados de infantería y de caballería españoles. Son dragones, pero no son los dragones de cuera que están dentro de las provincias internas bajo el mando de un gobernador, de un comandante general que era el que los dirigía, ¿no? No dejaban de ser soldados normales dentro del Virreinato de Nueva España, los que lidera Bernardo de Gálvez en los combates de Pensacola. O sea, no son dragones de cuera, había dragones en varias ciudades, regimientos de dragones, igual que había soldados de infantería, regimientos de artillería, etc. Estos eran unas tropas muy especializadas y muy dispersas a lo largo de la frontera. Los regimientos que había eran regimientos normales con guarniciones dentro del interior del virreinato y que eran guarniciones normales y que actuaban como una unidad militar normal, ¿no? El tema de los dragones eran fronteros, gente de frontera. ¿Listo? Aparte, lo que recuerdo de la batalla de Pensacola fue una batalla muy sangrienta, se utilizaron indios por ambas partes, pero fue tremendamente un enfrentamiento de blancos, ¿no? Por así decirlo, tremendamente cruel y duro, ¿no? Muchas gracias, César. Veo que ya tienes la voz algo cascada. Te voy a decir que solamente quedan 2 preguntas y ya te vamos a dejar que te retires. Bueno, toca el turno ahora a este experto que te decía yo en el western de Hollywood, en las películas del oeste, que es Miguel Ángel Navarro Crego, que para situarte, tiene una conferencia. Él es investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno y tiene una conferencia precisamente sobre este tema que se titula Estados Unidos en el siglo XIX, leyenda negra y leyenda rosa. Dicha conferencia ha tenido 800.000 visualizaciones, o sea que yo creo que este hombre algo de lo que estamos hablando debe saber. Miguel Ángel, un saludo, adelante, cuando quieras. Bueno, un saludo. Lo primero, felicitar a la organización Héroes de Cavite. ¿Se me escucha bien, por cierto? Sí, sí, perfectamente, bueno, Miguel Ángel, adelante. Y, por supuesto, una felicitación al ponente, al que no conozco, pero que ha hecho una exposición sencilla, pero a la vez amena y contundente y rigurosa, el señor don César Muro. Sí, se podrían decir muchas cosas. Lo primero,
enmarcar su exposición dentro de lo que los filósofos llamamos la dialéctica de imperios coloniales en el siglo XVIII, británicos, franceses y españoles. Y distinciones como las que hace don Marcelo Gullo entre imperio frente a imperialismo o colonialismo frente a colonización encajan en la distinción filosófica que hace Gustavo Bueno en su obra España frente a Europa entre imperios depredadores e imperios generadores. Un imperio no es generador porque en él haya una armonía no belicista. Un imperio es generador porque es capaz de replicar sus instituciones patrias allí donde llega. ¿Cómo? A través del mestizaje. Y eso es inherente a la visión católica del mundo, no a la visión protestante del mundo. Para un protestante, un indígena es un ser inferior, que no tiene alma. Y doña Isabel la Católica ya había dejado bien claro en su testamento: cásense españolas con indias. Eso es algo que forma parte de todo ese proceso que llamamos el ortograma imperial y que empieza con 1492, con la llegada a las Indias, aunque Colón no sabe a dónde ha llegado, ciertamente, es el mapa de Américo Vespucho, hasta 1810 o hasta el grito de Dolores del cura Hidalgo cuando comienza la emancipación, puesto que España está en manos de un invasor que es Napoleón y son las juntas provinciales las que precisamente, siguiendo la doctrina política de Juan de Mariana, se hacen con el poder. Porque la tesis precisamente católica es que cuando un rey traiciona a la patria, cuando un rey traiciona a España y el poder emana de Dios, pero emana a través del pueblo, la obligación del pueblo es matar al rey. Esto es una tesis típica de la tradición católica de Juan de Mariana. Por eso ahí Napoleón se equivocó. En España no se aceptó a Pepe Botella. ¿Qué hay que decir aquí a este respecto? Que tanto el Imperio francés como el Imperio británico fueron depredadores. Los franceses se sitúan en la zona norte de Canadá, que evidentemente les obliga a convivir con los indígenas por razones que nosotros llamamos radiales, que tienen que ver con el medio entorno. Si tú tienes que sobrevivir a 40 grados bajo cero, eres muy gilipollas y matas a todos los indios. Está claro, tienes que aprender de ellos. Entonces es verdad que en la cultura francesa surgió un mestizaje y surgió lo que llamamos una cultura mestiza franco-canadiense, que todavía queda hoy en la zona de Quebec. No nos olvidemos que en los años 60 De Gaulle fue a Francia y dijo aquello de Vive le Québec libre, que era tanto como decir viva el Quebec de origen francófono. ¿Por qué? Porque los franceses rápidamente aprendieron que para sobrevivir tenían que aliarse con las tribus. Ellos básicamente siempre fueron aliados de los hurones y de los ottawas. ¿Cómo lo conseguían? Pues vendiéndoles armas y hostigándolos contra los ingleses o hostigándolos contra los españoles. No olvidemos que el primer confrontamiento entre españoles y franceses será al norte del fuerte de San Agustín y como dijo evidentemente el adelantado de la Florida, no los matamos por franceses, sino por herejes. Ahí queda la cosa. Sin embargo, Sir William Drake estuvo constantemente intentando bombardear el fuerte de San Marcos. Es decir, que toda la colonización por parte de los británicos se hace con intereses depredadores y siempre intentando minar la visión imperial, colonizadora, integradora y mestiza que tiene España. Entonces, ¿qué sucede? Que Bernardo de Gálvez, en 1786, yo me he leído su informe, el informe que le envía a la corona en tiempos de Carlos IV ya. Claro, ¿qué percibe Bernardo de Gálvez? Bernardo de Gálvez se da cuenta de que, yendo con buenas intenciones, y puesto que los indios quieren armas para poder cazar el cíboro, que es su fuente de aprisionamiento, dice, claro, mientras se carga un mosquete de animalisa, yo es un tema que estoy ahora precisamente escribiendo un libro sobre cómo eran las armas de la época, los ingleses tenían un truco muy malévolo, que era vender armas de cañón muy largo, para que cuanto más largo fuera el cañón, más engaño al indio, más pieles me tiene que dar. Porque como imperio depredador, lo único que les interesaba era montar factorías para sacar pieles. No les interesaba cristianizar a los indígenas porque eran seres inferiores y sin alma. Era la vieja tesis de que los indígenas eran la 13 tribu de Israel expulsada por Dios fuera del mundo. Entonces, claro, desde la concepción protestante, puritana, de la cual procede la democracia ateniense, los seres inferiores no tienen derecho.
cosa que no estaba en la tradición española, porque precisamente en 1545 tenemos la gran polémica de Salamanca, donde se pone coto a las tesis de las casas, y las casas en parte, pero solo en parte, tiene razón, y se aceptan las tesis de Sepúlveda. ¿Tiene sentido la colonización española? Sí y solo sí aceptamos a sus seres como creados por Dios, es decir, como sujetos con alma. Con lo cual, solo es posible colonizar en el buen sentido de la expresión si hay maridaje. Y no hay mejor maridaje que el matrimonio, que la formación de parejas. Entonces, lo que está claro, lo que llama la atención es cómo con tan poca gente España pudo dominar tanto terreno, por lo menos desde lo que llamamos capa basal. Porque claro, una pequeña guarnición con chavales de 25 años, donde hay 200 kilómetros por el medio, claro, es muy difícil sobrevivir. Y cuando tiene que esperar un barco que les llevara la ropa, la pólvora y las balas. Fijemos una cosa, las armas del siglo XVIII, el arma reglamentaria española era el mosquete español modelo 1752 con llave de patilla. Después, como la monarquía borbónica española estaba subyugada a los intereses de la monarquía borbónica francesa, quisieron imponer el modelo de mosquete francés, que de alguna manera era inferior técnicamente al modelo español, inferior en el sentido de que era menos robusto. Entonces, claro, con esas armas, evidentemente Bernardo de Gálvez, ¿qué dijo? Mientras un soldado carga un mosquete en un minuto, a mí me meten 10 flechas. ¿Cómo podemos combatir a los indígenas? Haciendo lo mismo que hacen los ingleses, que es que olviden su cultura del arco y la lanza y que aprendan a cazar con fusiles. Que sean baratos, que estén fabricados bien en Eibar o bien en la escuela de Ripoll o ya en Ciudad de México, y que cuando se estropeen vayan a nuestros fuertes para que así dependan económicamente de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaban haciendo los británicos. Los británicos armaban a los indígenas con mosquetes Brown Bess ya obsoletos, pero con una intención, emborracharlos para convencerles de que los malos de la película, nunca mejor dicho, y aquí hablo de historia, no de mitología, son los españoles. Claro, Miguel Ángel, perdona que te corte, estamos embelesados todos escuchándote, pero es que yo quería preguntarte una cosa. Y como sé que puedes estar hablando 4 o 5 horas sin parar sobre este tema, voy a recomendar, ya he dicho antes la conferencia que has dado tú, voy a recomendar a todo el mundo que la vea porque es realmente apasionante. Sí, tengo 2 libros sobre el tema. Efectivamente, pero yo lo que quería preguntarte, con el permiso del ponente de hoy, que es César Muro, para que tú nos respondas y nos ilustres a todos, es, como experto que eres en el cine americano, en el western, en las películas del oeste, que nos dijeras, si conoces, porque sé que has visto cientos de películas del oeste y las has analizado, que nos dijeras si conoces alguna película del oeste americano donde se retrate de alguna forma este tipo, o sea, esta charla que ha dado César, que aparezcan los dragones de cuerda y que aparezcan, pero o sea, contando verdades, no contando los pues mitos. Mira, conozco una que es Los cañones de San Sebastián, interpretada por Anthony Quinn, y que es pura leyenda negra, porque está hecha por André Verneuil en 1968, que es un director francés, y presenta a los españoles, pues evidentemente, pues como obsesivos de la religión y ávidos de oro. Es decir, que el poco cine que se ha hecho con protagonismo español cae siempre en estereotipos. La mujer fogosa, o el hombre entregado. Bueno, yo voy a citar una clásica, Las 7 ciudades de Sílva. 7 ciudades de Sílva es una gran película, pero ya aparece, aunque aparece muy bien retratada la figura de Fray Junípero Serra, siempre aparece, y perdón por la expresión, la figura del conquistador, que es un vividor follador, y al final la indígena se tiene que suicidar porque el otro no tiene más que poseerla sexualmente. Es decir, es todo pura leyenda negra. Sin embargo, todos conocemos la mitificación de Custer hecha por Raúl Walsh en Murieron con las botas puestas. Y todos los documentos demuestran que Custer era un megalómano y un pésimo soldado, desde el punto de vista político y estratégico. Entonces, no hay ninguna película que tú conozcas que se salve, que cuente la realidad. Ni una. ¿Y has visto cuántas? Porque, ojo, aquí hay una pequeña trampa, que es el mito del zorro. Se hace para reivindicar los valores del caballero madrileño, pero nunca contando con el mestizaje del mexicano. Precisamente estos días yo estoy estudiando la figura de Joaquín Murrieta, y el primer bandido prototípico de Estados Unidos es un español, al que le violan a la mujer, le quitan las tierras, le quitan la mina, le niegan todos sus derechos políticos. Y cuando va a pedir justicia a las autoridades de San Francisco, que antes se llamaba Hierba Buena porque era una pequeña aldea española, no solamente no le hacen caso, sino que le azotan. Claro, ¿él en qué se convierte? En un desesperado, corrupción de la expresión, desesperado, es decir, en un bandido.
me violas la mujer y para encima me lo quitas todo. Pues claro, no le queda más remedio que decir, ya no le tengo miedo a la muerte. Si me lo quitas todo, me obligas a matar. Frente a eso surge la figura mitológica de la literatura del zorro. Pero es que el zorro, que evidentemente lo interpreta Antonio Banderas porque a él le va muy bien económicamente en Hollywood, después, claro, en España es muy fácil decir, yo soy de izquierdas, pero después voy a Hollywood para que me den un Oscar. O sea, mayor hipocresía que la del cine español actual no la hay. Y ahí incluyo a Pedro Almodóvar. O sea, más eso sería para otro tema de debate, también para otra noche. La hipocresía del cine español actual es que es tremenda, porque tú admites premios de aquellos que te manipulan para que tú des una versión de España que es totalmente negro legendaria. Claro, el zorro es el español elevado a la misma potencia, el caballero que lucha con capa y espada y de alguna manera es una versión pasada por Walter Scott. O sea, es la versión del Robin Hood de California. Pero evidentemente no hay que olvidar que a cualquier persona que en México en 1848 tuviera mestizaje o apellido español, literalmente se le exterminaba, se le negaban los derechos políticos y se le expulsaba de las minas. Pues mira, lo dicho que era Miguel Ángel, ha sido, para acabar, ha sido una cosa, mira, hasta César Muro te hace así. Tengo que dar paso ahora a Patricio Lons, que está también esperando hace un rato para preguntar. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu intervención. A vosotros. Bueno, yo no sé si César quiere comentar algo con todo lo que has dicho. César, o doy paso a la última pregunta. Nada, a aplaudir. Muchas gracias. Sí. Aplaudimos todos. Digamos, hablo desde Asturias, desde España. Pues no lo he dicho, perdón, Miguel Ángel, no lo he dicho que estabas en Asturias. Bueno, sí he nombrado que estabas ahí con la Fundación Gustavo Bueno. Patricio, si estás en la sala, adelante, haz tu pregunta y ya con esto vamos a ir cerrando la sesión, que hay que dejar descansar a César ya, que ya no son horas. Buenas noches, Patricio. Hola, ¿se me escucha? Perfectamente, adelante, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi única pregunta era saber cómo aceptaron el cristianismo estas tribus, tanto los apaches como los comanches. Vamos a ver, Patricio, este rey, el rey Carlos III, saben, fue el que echó a los jesuitas del imperio. No era un hombre que pensase que la forma de engrosar las Españas fuese a base de la religión. Es más, en aquella época ya no había jesuitas y lo que había eran franciscanos. Los franciscanos eran gente de mucha fe, de mucho dogma, pero evidentemente le faltaba, como leía yo, la cultura jesuítica para que no todo fuese religión. En la época de Carlos III no se obliga para nada a los indios a cristianizarse, en absoluto. Mientras que en la época anterior, la época jesuítica, por así decirlo, sí se les obliga. Incluso cuando los franciscanos intentan imponerlo, pues los militares no les dejan. Hay una anécdota, bueno, sale en el libro, ¿no? Con unos indios, los Yuma, que eran unos indios, bueno, que no tenían ninguna precaución en el aspecto de mantener relaciones sexuales de una manera pública, aquello escandalizaba a los franciscanos que acompañaban a las tropas, ¿no? Entonces llegó un momento que tuvo que el jefe, que era previamente Anza, intervenir y decir, oye, dejarles, son indios, tienen esas costumbres, no intentéis cambiarles. Y si los españoles se benefician, pues se benefician, porque esta es una tribu estratégica esencial para el paso a California, etc. En concreto, en esta época no se impone la religión como obligatoria para colonizar a los indios. Si es el idioma, si es a través de los oficios, si es a través del comercio, de la relación, del contacto, etc. Pero la religión no es la primera prioridad, ni mucho menos. Patricio, si quieres, activa el micrófono otra vez, que los cerré, que había antes ruido, no sé si quieres contestar y sí, ya acabo. No, bueno, pero en realidad, a ver, yo como americano nunca tuve la sensación de que España nos impusiera la religión, sino que era la acción civilizadora, era la acción evangelizadora. Es decir, buena parte de las tribus aceptaron el cristianismo, yo te diría todas, de buena manera, porque para ellos era un avance, porque estaba unido el avance cultural, espiritual, un poco lo que hacían los jesuitas, ¿no?
Entonces quería saber si esta gente se les había propuesto, si les había interesado o si lo habían rechazado. Pues fíjese, Patricio, hay una gran diferencia en la labor colonizadora de lo que era la Argentina y la República Oriental del Uruguay respecto a lo que ocurrió en esta zona que le estoy narrando, ¿no? Evidentemente, aquellas misiones jesuíticas que poblaron todo lo que es el Río de la Plata fueron tremendas y fueron auténticas industrias, no solo en el aspecto comercial, sino centros del saber, centros de la cultura, de las profesiones, de los oficios, etcétera, ¿no? Aquella labor jesuítica, cuando ya llega Carlos III y echa a los jesuitas, se viene a menos, como sabe, porque los siguientes religiosos que van allí, dominicos, que eran los dominicos eran los que nutrían normalmente la Santa Inquisición, ¿no? Y los franciscanos, que eran mucho más dogmáticos o digamos menos flexibles, eso cambió tremendamente respecto a los jesuitas, que hicieron un diccionario de guaraní, que se esforzaron totalmente en la sociedad de una manera suave, a la vez que les hacían religiosos, ¿no? Y nunca forzando a nada. Sin duda, la expansión de la colonización de la parte del Río de la Plata no tiene nada que ver con lo que ocurrió en esta zona de Nueva España. Nada, no se parecen en nada. Gracias. Pues gracias a Patricio por esta última intervención y a César por su respuesta. Y bueno, pues son ya las 12:30 horario peninsular, ya es sábado porque ya hemos pasado la madrugada y bueno, vamos a dar por finalizada esta sesión, vamos a dejar de grabar ya. Y bueno, don César, pues nada más agradecerle a usted la paciencia que tiene una vez más con nosotros. Sabe usted que esta es su casa, que puede contar con nosotros para lo que necesite y que aquí será siempre bien recibido, tanto por la Junta Directiva como por los socios y por todos los simpatizantes. Pues muchas gracias, Alberto. Es un placer una vez más entrar en directo. Lo sigo siempre en diferido porque esta hora normalmente tengo obligaciones de tipo social, pero no me lo pierda, no me lo pierdo. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, César. Y bueno, antes de finalizar, solo me queda recomendar a todos los que vean este vídeo que compren el libro de don César Muro Benayas, Fronteros en América, la caballería española ante apaches y comanches. Una vez más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.